Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Éxodo, capítulo 2. Un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. En cierta ocasión, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe el niño?» «Vete», le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré lo que sea». Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, pues pensó: «Del agua lo he sacado». Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando salió al día siguiente, estaban riñendo 2 hebreos. Dijo entonces al culpable: «¿Por qué pegas a tu compañero?» Él respondió: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?» Moisés tuvo miedo, pues pensó: «Seguramente la cosa se sabe». Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Moisés huyó del faraón y se dirigió al país de Madián. Una vez allí, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua y llenar los abrevaderos para dar de beber al ganado de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó, las defendió y abrevó su ganado. Ellas volvieron a casa de su padre Reuel, que les preguntó: «¿Por qué habéis vuelto hoy tan pronto?» Respondieron: «Un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores. Además, nos ha sacado agua y ha abrevado el ganado». Preguntó entonces a sus hijas: «¿Dónde está? ¿Cómo habéis dejado solo a ese hombre? Invitadlo a comer». Moisés aceptó morar con aquel hombre, que le dio a su hija Séfora. Ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, pues pensó: «Forastero soy en tierra extraña». Durante este largo periodo,
Murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza pactada a Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y reconoció. Oración. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestros momentos difíciles. Elevamos a ti nuestro clamor y nuestra súplica para que nos escuches, para que nos conceda lo que te hemos pedido y que a través de ello podamos acercarnos a ti cada día más con un corazón sencillo y humilde. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina. Estamos alegres y felices por la vida que Dios nos concede y porque estamos ya en el segundo capítulo del libro del Éxodo. Esta bonita experiencia de caminar en la palabra de Dios, que te invito a ti a animar a muchos más a leer la palabra, a conocer de la palabra de Dios, a conocer de las sagradas escrituras, a compartir cada libro, cada capítulo que se diga, que puedas experimentar, que puedas vivir con todos los demás. Anímate, no tengas miedo de compartir la palabra de Dios. Este capítulo 2 nos va a hacer referencia a el nacimiento de Moisés, la juventud y vocación de Moisés, pero nos va a manifestar cómo se dieron las cosas para que pudiera Moisés tener la vida y para que fuera el que va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Por eso vemos cómo nos va a presentar en el relato este capítulo 2, cómo se va a dar ese nacimiento de Moisés. Primero, un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer a una hija de Leví. Concibió la mujer y dio a luz un hijo. Ya vemos que nos presenta a los papás de Moisés. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo retenerlo a causa de que el faraón había dado la orden a todo su pueblo, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: todo niño que nazca lo echaréis al río, pero a las niñas las dejaréis con vida. Por eso, al nacer este niño, la mujer lo tenía escondido durante 3 meses, lo escondió, pero ya no pudiendo más ocultarlo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez y metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Y viene este otro relato en que la hija del faraón baja a bañarse al río y se percata de lo que había o lo que está dentro de los juncos. Divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada suya para que lo cogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es uno de los niños hebreos. Y entonces dijo la hermana a la hija del faraón. Este otro acontecimiento es que la hermana, como nos dice la escritura, estaba apostada a lo lejos viendo lo que pasaba, y cuando se descubre que era el niño, ella sale al encuentro también de la hija del faraón y toma una astucia grande, que es la astucia que nosotros debemos tener también para poder atraer a muchas personas a tener un encuentro con Dios. Hay que ser astutos, hay que tener una astucia grande para las cosas de Dios, y es que la niña le salió al encuentro y le dijo: ¿quieres que yo vaya y llame a una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño? Y ella le respondió: vete. Le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo:
toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Y resulta que quien iba a criar el niño era la misma mamá del niño. Y esa es la astucia que se ve en este capítulo 2 para dar y salvar una vida. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar la astucia para salvar la vida. Tenemos que ir en contra de aquellos que andan propagando que se legalice el aborto. Eso es inaceptable. Eso no es tener temor de Dios. Hay que ir a favor de la vida. Hay que utilizar la astucia buena para salvar una vida. Y es lo que hemos presenciado en este capítulo 2. Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y la mujer lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo tuvo por hijo y le llamó Moisés. De aquí en adelante es donde va a empezar a surgir el nombre de Moisés, diciendo: de las aguas lo he sacado. Moisés significa lo he sacado de las aguas. Sacado de las aguas significa Moisés. Vuelvo nuevamente otra vez a llamar la atención sobre este punto importante. Colócale un nombre a tu hijo que tenga un significado importante. Todo nombre tiene un significado. Moisés significa sacado de las aguas, liberado de las aguas. ¿Qué le vas a colocar de nombre a tus hijos? Si estás esperando un hijo o una hija, colóquele un nombre que tenga un significado grande para la presencia de Dios. Y Moisés fue creciendo, ya se hizo mayor, fue a visitar a sus hermanos los hebreos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado y no viendo a nadie, mató al egipcio. Fue a salvar a sus hermanos, porque la sangre llama también. Esa actitud de humildad, de ir a salvarle la vida a su hermano israelita, entonces mató al egipcio, hizo algo malo, que después se lo va a recriminar uno de sus propios hermanos hebreos, cuando dos hebreos están discutiendo y resulta que Moisés se mete en medio de la conversación y uno le va a decir: ¿acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Y resulta que esto llegó a oídos del faraón y el faraón buscaba a Moisés para matarlo, pero Moisés tuvo que irse. ¿A dónde se fue? A Madián. Llegó a vivir ¿dónde? En la casa de Jetro, que va a ser su suegro, porque ahí en Madián va a conocer a Séfora, quien este hombre se la va a dar como mujer a Moisés. Esta dio a luz un hijo y llamóle Gersón, pues dijo: forastero soy en tierra extraña. Entonces, por eso le vuelvo a decir que el nombre tiene un significado. Por eso colócale un nombre a tu hijo con un significado valeroso. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Por eso, ese es otro punto importante. Hay que pedirle a Dios, hay que clamar a Dios, hay que suplicarle a Dios, hay que hablarle a Dios. Y Dios escucha nuestra súplica, Dios escucha nuestros clamores. No vayas a buscar otras cosas, acércate a buscar a Dios, acércate a invocar a Dios, acércate a llevarle la súplica a Dios. No seas como los demás que buscan brujos, santeros, hechiceros, que le lean las cartas, que le digan el futuro. Esos son personas con doctrinas perversas y personas que engañan a la gente. No te dejes engañar. El pueblo de Israel elevó su clamor. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Oyó Dios sus gemidos, y acordándose Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, miró Dios a los hijos de Israel y conoció. ¿Qué dice la Escritura? Oyó Dios sus
gemidos. Por eso te hago la invitación a ti. Vamos a suplicarle a Dios, vamos a pedirle a Dios, vamos a hablarle a Dios. Acércate a Dios. Cuando te levante, órale a Dios, tócale la puerta a Dios. Cuando te vas a dormir, tócale la puerta a Dios. Cuando vas a salir a tu trabajo, tócale la puerta a Dios. Eleva tu clamor a la presencia de Dios para que Él te acompañe, para que Él te escuche, para que Él te ayude en medio de las necesidades que tienes tú. Pero no seas cobarde de no hablarle a Dios. Rompe ese miedo. A Dios hay que tenerle temor, y temor es confianza en Dios. Tratar de hacer las cosas bien para la gloria de Dios y que salgan del corazón. Por eso no pierdas la oportunidad de orarle a Dios. No pierdas la oportunidad de pedirle a Dios, porque Dios siempre es fiel a su promesa, y la promesa de Dios es: el que busca, encuentra; el que toque, se le abre; y el que llama, se le atiende. Eso es lo que tenemos que hacer con Dios. No pierdas la oportunidad, no pierdas el momento. Enséñale a tu familia a acercarse a Dios. Enséñale a tu familia a llamar a Dios. Enséñale a tu familia a elevar su clamor ante la presencia de Dios. No te desesperes, no te angusties. Órale a Dios y pídele a Dios por tu familia, pídele a Dios por todos los tuyos, pídele a Dios que te ayude en tus momentos de dificultad y que te bendiga siempre, porque tú siempre también lo vas a llamar y vas a estar en contacto con Él. Que este sea el sentir también de este capítulo 2. Órale a Dios, pídele a Dios. Colócale un nombre a tu hijo con un significado grande ante la presencia de Dios, y que podamos también llamar a Dios, pedirle a Dios, orarle a Dios, tocarle a Dios con un sincero corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.